Buenas tardes amigos, el día de hoy voy a hacer un pequeño análisis jurídico de la situación que se vivió en cuanto a la detención del licenciado Rodrigo Medina de la Cruz este fin de semana con respecto de la aplicación de lo que se llama una medida cautelar de prisión preventiva. Y debo decir lo siguiente para que entendamos el contexto de esta situación. El licenciado Rodrigo Medina de la Cruz promovió un amparo en el cual solicitó la suspensión del acto reclamado, es decir, le pidió al juez federal, en este caso al juez quinto de distrito en materia penal, que le otorgara una suspensión para efecto de que no se le aplicaran los medios de apremio, es decir, la fuerza pública, para hacerlo comparecer a la audiencia de imputación a la cual lo había citado la Procuraduría, el Juzgado de Control a petición de la propia Procuraduría. En este sentido, el Juzgado Quinto de Distrito, de una manera correcta, le concede la suspensión para efecto de que no se le apliquen los medios de apremio, es decir, que no se le lleve con la fuerza pública a la audiencia. Lo que sucede es que el licenciado Rodrigo Medina de la Cruz comparece a la audiencia y en ese momento la suspensión queda sin vida jurídica, toda vez que precisamente el objetivo de la propia suspensión era que no lo llevaran por medio de la fuerza pública. Así las cosas, ya en la audiencia de imputación, como es lo procedente, el Ministerio Público le hace saber al licenciado Rodrigo Medina de la Cruz cuál es el motivo de la investigación que está realizando en contra de él mismo, y él escucha esta imputación y la defensa se impone de los hechos, es decir, conoce y sabe cuáles son los hechos que son materia de investigación, y el Ministerio Público solicita al juez de control la aplicación de una medida cautelar que se le denomina de prisión preventiva. Esto quiere decir que el Ministerio Público le pide al juez de control que Rodrigo Medina de la Cruz sea, privado de su libertad mediante la medida cautelar de prisión preventiva. Quiere decir que lleve el juicio estando detenido. Y el juez de control accede a la petición del Ministerio Público y le impone a Rodrigo Medina la medida cautelar de prisión preventiva, es decir, le ordena que sea internado en el penal de Topo Chico y que desde ahí conozca él sobre su juicio durante todo el tiempo que dure el procedimiento. La defensa argumenta que la suspensión que le fue otorgada a Rodrigo Medina para efecto de que no se le aplicaran los medios de apremio, es decir, que no lo llevaran la fuerza pública a la audiencia, ellos argumentan que esta tiene el efecto de evitar que sea detenido por motivo de la propia prisión preventiva que se le está imponiendo en ese momento. En realidad esto es muy inexacto, no es verdad. La ley establece de manera expresa, la ley de amparo, que la suspensión no puede otorgarse contra actos de ejecución de una medida cautelar. Es decir, está expresamente establecido en la ley la prohibición para efectos de que la suspensión pudiera en un momento dado evitar la aplicación de una medida cautelar. Esto no funciona, es decir, legalmente no es aplicable. Sin embargo, la defensa de Rodrigo Medina de la Cruz quiero pensar que promovió un incidente de violación de la suspensión ante el Juzgado Quinto de Distrito en materia penal, que fue quien otorgó la suspensión, y convenció a la juez para efecto de que ordenara la libertad en virtud de decretar que existió la violación a la suspensión otorgada, lo que desde mi punto de vista a todas luces resulta ilegal. Es decir, la juez no tiene facultades para ordenar la libertad, lo hizo de manera ilegal, rebasando las facultades que le concede la propia ley, y es muy sencillo. La propia ley de amparo, como ya lo dije, prohíbe expresamente otorgar la suspensión con los efectos de evitar la ejecución de actos de medidas cautelares. En ese sentido, no resulta legal. Y además, más allá de esto,
debemos de recordar, quienes conocemos un poco de la cuestión del juicio de amparo, que la medida cautelar es es un acto posterior, es un acto que se dio de manera posterior a la concesión de la suspensión, de tal suerte que no podría tener efectos jamás la suspensión sobre un acto que ni siquiera ha sucedido. Es decir, es improcedente contra este tipo de actos. Y desde luego la juez lo sabe, lo conoce, la juez quinto de distrito en materia penal, y nosotros realmente calificamos esta acción como totalmente ilegal. No se habla mucho de los compromisos políticos, de las situaciones, de los intereses extrajurídicos que se tienen en este sentido, y nosotros creemos que pues alguno de ellos pesó más que la cuestión jurídica, porque la juez está impedida, incluso en mi opinión incurre en un delito al ordenar la libertad de Rodrigo Medina de la Cruz en virtud de la supuesta violación de la suspensión que había otorgado. Pues esta, como ya lo referí, simplemente tenía como objetivo evitar que Rodrigo Medina fuera llevado por la fuerza pública a la audiencia de imputación. Ahora bien, parecería que estoy en contra de Rodrigo Medina, sin embargo no es así. Creo que esta actuación de la juez quinto de distrito, esta dudosa actuación de la juez quinto de distrito en materia penal, me parece que es el resultado también de los actos ilegales en que incurre la propia Procuraduría, porque debo decir que no hubiera sido necesario que la juez quinto de distrito ordenara la libertad del licenciado Rodrigo Medina, teniendo en cuenta que la medida cautelar de prisión preventiva que le aplicó el juez de control a Rodrigo Medina también resulta a todas luces ilegal. ¿Por qué digo que es ilegal? Pues simplemente porque el artículo 19 de la Constitución establece de forma expresa y sin lugar a dudas que el Ministerio Público tiene la facultad de solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, pero de manera excepcional. Es decir, limita esta facultad únicamente, y lo establece así en esta forma, únicamente cuando las otras medidas cautelares que prevé la propia ley no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado a juicio. Esto quiere decir que el Ministerio Público, para solicitar esta medida, tendrá que justificar que las otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la comparecencia del imputado al juicio. Si consideramos que las otras medidas cautelares son el llamado arraigo domiciliario, que le ponen ahí de otra forma, pero no es más que un arraigo domiciliario, el uso del brazalete electrónico de localización por GPS, la garantía, la fianza, la firma periódica ante el juzgado, y estas otras medidas tienen la misma finalidad, es decir, garantizar la comparecencia del imputado a juicio. Entonces sí resulta, al estar establecida esta disposición en el artículo 19 de la Constitución, resulta una obligación, es un derecho fundamental del procesado, del imputado en este caso, la obligación del propio Ministerio Público, que tiene que agotar esa exigencia, es decir, acreditar que las otras medidas no son suficientes para garantizar su comparecencia, lo cual en la solicitud no lo menciona el Ministerio Público. En ese sentido, el juez de control debió de haberlo negado inmediatamente por la simple y sencilla razón de que no satisface ese supuesto que constituye un derecho fundamental de todo imputado. Ahora bien, además de esta situación, esta disposición expresa de la Constitución en una interpretación contrario sensu, pues queda muy clara la obligación del propio juez de advertir que se reúnan o se cumplan estos requisitos o exigencias legales. Es decir, el juez no puede otorgar una medida cautelar de prisión preventiva si no ha agotado el extremo en el sentido de analizar que el propio Ministerio Público hubiera probado que las otras medidas no eran suficientes para garantizar la comparecencia. Suena un poco tortuoso, pero esa es una obligación legal del juez y no se necesita que lo haga valer la defensa, puesto que al estar expresamente establecido en el artículo 19 de la Constitución, sin lugar a dudas se trata de un derecho fundamental. Desde luego es de observancia obligatoria para el juez y constituye un hecho de legalidad que hay que
analizar y que tiene que revisar de manera oficiosa el juez. De la misma forma, una vez pasado este filtro, digamos, suponiendo que el Ministerio Público hubiera acreditado que las otras medidas no eran suficientes para garantizar la comparecencia, el propio Ministerio Público debería de haber probado, según lo dispone el 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el supuesto riesgo de la sustracción de la acción de la justicia por parte del propio imputado. Y este dispositivo, este artículo, exige, para tener por cierto el riesgo, exige cualquiera de los siguientes supuestos. Básicamente establece que la persona no tenga arraigo en la ciudad, lo cual es falso, contrario a lo que se ha venido diciendo en los medios de comunicación y las redes sociales. Rodrigo Medina de la Cruz tiene total arraigo en el estado de Nuevo León. De hecho, fue gobernador del estado de Nuevo León, su casa está en el estado de Nuevo León, su familia vive en el estado de Nuevo León, sus hijos están en el estado de Nuevo León, sus padres están en el estado de Nuevo León, sus bienes, su oficina. Y si bien es cierto que vive temporalmente en la Ciudad de México, esto no quiere decir que el arraigo lo tenga allá. El arraigo es aquí y simple y sencillamente por cuestiones laborales se encuentra allá. Entonces no hay que darle una mala interpretación. En este sentido, creo que no se da ese supuesto. Y los demás supuestos son el riesgo que pudiera correr la víctima del delito, en este caso la sociedad. Desde luego que no hay ningún riesgo con el hecho de que Rodrigo Medina esté afuera, digamos que lleve en libertad su procedimiento, no implica un riesgo para la sociedad. Tampoco lo es para ningún testigo y desde luego la pena que se pudiera imponer tampoco llega a ser, a constituir un riesgo por sí sola, de que se pudiera sustraer a la acción de la justicia. Se ha hablado en los medios y en las redes sociales en el sentido de que el juez consideró que el monto de la garantía de la reparación del daño, que podría ser mayor de 3,000 millones de pesos, es el motivo por el cual él consideró ese riesgo. Sin embargo, esto no es correcto, no es legal, porque la ley no establece ese supuesto. La ley no dice que para efecto de considerar el riesgo se tome en cuenta la reparación del daño, jamás lo dice la ley. Y en ese sentido debemos de recordar que los jueces de carácter penal están constreñidos al cumplimiento de la ley y no tienen ninguna facultad ni arbitrio personal ni criterios subjetivos o personales que puedan aplicar. Su actuación debe estar constreñida totalmente a las regulaciones y al marco normativo que es el que rige su actuación. Además de que la propia ley, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone de manera expresa que el juez deberá justificar, así lo dice, justificar que la medida que aplique, la medida cautelar que aplique, es la menos lesiva para el propio imputado. Es decir, que tiene que justificar por qué no la aplicación de otras medidas. Con esto quiero decir que la medida de prisión preventiva es una medida excepcional en el nuevo sistema penal acusatorio. Es una medida que el propio sistema tiene el espíritu de hacerla únicamente en casos excepcionales y no que se aplique como lo está haciendo el Poder Judicial en el Estado de Nuevo León, que lo aplican bajo criterios personales, sin un sustento jurídico real, y que al ser realmente una medida de carácter excepcional, se debe de privilegiar siempre la libertad. Entonces yo me atrevo a decir que todas las demás medidas cautelares, como el arraigo domiciliario, el brazalete electrónico, la garantía, la firma periódica, todo esto tiene desde luego la misma finalidad que la prisión preventiva, hacer o garantizar la comparecencia del imputado. Entonces hay que cumplir el requisito de establecer las razones por las cuales estas no serían suficientes, de tal manera que todos tengamos la garantía de que si somos procesados por algún asunto, pues se nos respete la legalidad y no por un capricho personal de un juez o de un gobernador o de una procuraduría se tenga que aplicar la prisión preventiva a manera de presión política. Esto es muy triste, porque entonces el sentido del sistema penal acusatorio pues sería realmente inútil y ocioso. Por esa razón creo que las dos cuestiones que se analizan, es decir, tanto la actuación de la juez quinto de distrito en materia penal, en el sentido de ordenar la libertad de Rodrigo Medina
supuestamente porque se violó la suspensión que se le había otorgado, es totalmente ilegal. Es una actuación ilegal de la juez quinto de distrito, y desde luego también la actuación de la Procuraduría en la solicitud de la medida cautelar y del propio juez de control al concederla u ordenarla implica violación a los derechos fundamentales del propio Rodrigo Medina de la Cruz. En ese sentido, creo que lo que debemos de exigir nosotros como abogados, como ciudadanos o como actores del propio sistema, del sistema penal me refiero, es que las cosas se hagan conforme y de acuerdo a la propia legislación y apegados a las disposiciones y al marco normativo. Muchísimas gracias.